Libronautas, bienvenidos a otra reseña con su amigo y servidor Arturo Gal en su canal Entre Hojas. En esta ocasión les traigo un libro de 2005 titulado The Year of Magical Thinking, original, y su traducción en español, que es El año del pensamiento mágico, de la autora Joan Didion. Ella fue una periodista y escritora que falleció más o menos hace unos 5 años. Y este libro me lo recomendaron y me lo prestaron, de hecho, a raíz de que yo perdí a mis padres a principios de este año y a finales del pasado, con un lapso de meses de diferencia entre ambos. Y John Didion lo que hace en este libro es describirnos cómo fue su proceso de luto después de que su esposo fallece mientras su hija está en el hospital. Una hija joven que acaba de casarse está en el hospital combatiendo por su vida, de hecho. Mientras la hija está hospitalizada, en coma inducido, el esposo y padre de la chica, Quintana se llama la chica, fallece, John, que también era un escritor, por cierto. Y desde ahí empieza lo que la autora menciona como el año del pensamiento mágico, donde su psique completamente cambia y entra en un estado excepcional de pensamiento mágico, ¿no? Este libro para mí fue muy difícil de leer al principio, lo tuve que parar, leí el primer capítulo y dije no, no puedo, y hasta después de que he pasado ya un tiempo de la pérdida de mis padres es cuando me pude sentar realmente a terminarlo. Se va muy rápido, pero simplemente emocionalmente era difícil. Lo acabo de terminar hace como una semana y media o dos. Y bueno, voy a estar reseñándolo. Yo he separado algunos temas que me parecen relevantes en el libro. Primero, lo que es la predestinación de la muerte. Segundo, el luto como una constante. Tercero, la desgracia, el concepto de la desgracia. Cuarto, la futilidad del combate contra la muerte. Y quinto, la soledad post-mortem como nueva realidad, más o menos. Vamos a lo que es el concepto de la predestinación o la predicción, digamos, de la muerte. Me parece interesante que la autora nos señala que hay una letra de una canción donde cito, dice, ni sus médicos, ni sus amigos, ni los sacerdotes saben tanto al respecto como él. Solo el moribundo puede decirte cuánto tiempo le queda. Yo creo que todos los que hemos pasado por la pérdida de un ser querido, cuando no es un accidente, porque inclusive dice la autora que entre inclusive los accidentes o las muertes súbitas, la muerte siempre advierte de su llegada, pero bueno, en los casos en los que hemos perdido a un ser querido, paulatinamente, creo que viendo a retrospectiva todos podemos saber que de alguna forma la persona intuía que el fin se acercaba. De hecho, hay una novela muy buena sobre esto que termina en una nota positiva que me gusta mucho. La leí cuando era un adolescente. Se llama La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, si mal no recuerdo. Y es un ensayo muy bonito sobre lo que es la autopercepción y la aceptación de que el fin se acerca. Entonces me parece que este es un elemento que la autora explora de manera muy atinada en su ensayo, que es básicamente un diario de ese tiempo que ella vivió trabajando su luto, ¿no? El siguiente elemento, de hecho, es el luto como una constante. Escribe la autora, despertaba en la mañana y recordaba por varias semanas esa sería la manera en que despertaría. Me despierto y siento la oscuridad de la noche, no la luz del día. Me parece que es lo que uno siente siempre. De hecho, no nada más con los lutos de pérdida, sino también, por ejemplo, cuando una relación termina o alguien tiene un problema muy fuerte, es un pesar que nos acompaña desde que uno abre los ojos hasta que se duerme, ¿no? Y inclusive a veces uno puede dormir pensando en eso, pero lo interesante es cómo nuestro cerebro apaga esa información para poder dormir. Cuando despertamos, pareciese que todo está bien hasta que nos cae de repente ese flechazo en que nos recuerda ese pesar. De hecho, un amigo mío, poeta mexicalense, este, me recuerdo en su poesía, en su libro que tengo ahí, maneja el concepto, de hecho hay un poema que se llama When the 20 Falls, de hecho está en inglés, pero cuando nos cae el 20, ¿no? Habla sobre este concepto de, en ese momento, de darte cuenta de cómo tu vida cambió a partir de ese momento, ¿no? Agrega la autora una cita de Freud de 1917 relevante en esto. Dice, Freud,
El duelo y la melancolía implican graves desviaciones respecto a la actitud normal ante la vida. Quien está de duelo está de hecho enfermo, pero como este estado de ánimo es común y nos resulta tan natural, no calificamos el duelo de enfermedad. Para expresar mi conclusión con mayor precisión, diría que durante el duelo el sujeto atraviesa un estado maníaco-depresivo modificado y transitorio y lo supera. De hecho, Freud se extiende en esa parte y dice que cuando uno no lo supera es cuando realmente entra en lo que es ya una depresión crónica y peligrosa, ¿no? La autora agrega, hasta antes solo había sido capaz de sentir dolor, pero no de hacer el duelo. El dolor era pasivo, el dolor simplemente ocurría. El duelo, el acto de afrontar el dolor requería atención. Hasta ahora había habido razones de peso para aceptar cualquier atención que de otro modo se le hubiera prestado para desterrar el pensamiento y para canalizar la adrenalina hacia la crisis del día. O sea, antes de sentir realmente el duelo, todo lo que le había producido dolor había sido de cierta manera no tan intenso que era suficiente hacer un esfuerzo para canalizar esa atención en otra cosa y lo podías como que olvidar. El duelo no, el duelo es una constante que nos cubre los días completamente y es donde digamos que se traduce en lo que conocemos como la depresión en sus ciertos grados, ¿no? Y creo que ahí la autora hace una muy buena descripción de lo que es el duelo constante como origen de una depresión aguda. Vamos al siguiente concepto que es la desgracia. Esto tiene que ver con la situación de que la hija entra en un coma inducido, como dije, a causa de una enfermedad muy rara, mientras el padre, o bueno, entra ella en coma y luego el padre, mientras ella está en coma, el padre fallece. Entonces, digamos que es como la infortuna, ¿no? La desgracia como tragedia que se multiplica en cantidad y en espacio de tiempo corto. Entonces ahí es como cuando decimos en México nos llueve sobre llovido, ¿no? Cuando tenemos el concepto de la mala suerte, por así decirlo. Dice la autora, no dejaba de repetirme que había tenido suerte toda mi vida. La cuestión, tal y como yo lo veía, era que eso no me daba derecho a considerarme desafortunada ahora. Quintana, su hija, mencionó lo que parecía considerar la distribución desigual de las malas noticias. O sea, como casi una lotería de desgracias que se le había apelmazado a ella sobre sus hombros. A mí me pasó parecido, como dije, mi madre falleció en octubre, luego mi padre en enero, y antes de eso habían caído enfermos, etcétera. Entonces uno empieza a cuestionar esto, ¿no? De la mala suerte, de cómo tantos eventos negativos pueden acumularse y de ahí los conceptos de la... eh, por ejemplo, de lo que llamamos en México, tienes una mala racha, o también la gente que es supersticiosa, ¿no? Hace abrega mucha de esta casualidad de eventos que se acumulan. Siguiente elemento interesante en el libro es la futilidad, que es la inutilidad, ¿no? De hacerse una pregunta de qué hubiera pasado, qué hubiera hecho, ¿no? Ella dice que como la muerte de su marido estaba predestinada en un defecto genético cardíaco, ella descubrió a través de la autopsia que le hicieron a su marido que esto hubiera pasado de cualquier forma, porque ella se preguntaba qué hubiera hecho diferente, lo hubiéramos alimentado mejor, lo hubiera llevado a análisis, etcétera. Y creo que también eso es una constante entre la gente que tiene un luto. A mi hermana le pasa bastante de hacerse esta pregunta constantemente, debí de haber obligado a mi madre, de ir al doctor, a esto y aquello, y nos olvidamos de que en el plano macro, en la ultimatividad de esto que es la vida, lo único que está ahí al fondo es la muerte y puedes ponerte como sea y a final de cuentas va a ocurrir. Me acuerdo un chiste de Polo Polo que decía una persona que está en un avión y que el avión está cayendo, digamos que el avión ya ni tiene alas, no hay manera de que el avión vuelva a subir. La persona que iba adentro dice, bueno, ya chingué a mi madre, ¿no? ¿Cómo me pongo para no chingar a mi madre tanto, ¿no? Obviamente la muerte era inevitable, pero el chiste era cómo le hago para no morirme tanto, ¿no? Entonces yo creo que aquí esta es la cuestión del asunto, ¿no? La percepción de la futilidad, aceptarla y dejar ir esa pregunta de qué hubiera sido, porque como dice el dicho, qué hubiera sido no existe. Por último, lo que nos deja es
ese evento constante de soledad, ese sentimiento de la nueva realidad de cuando alguien ya no está y despertar, como dije, y recordarte que esa es la nueva realidad, esa es la soledad post-mortem, diría yo, que con el que el libro termina y me parece un concepto muy, muy interesante con el que yo me identifico todos los días. Dice la autora. Por cierto, estas citas yo las traduje de antemano para no tener que estar aquí traduciendo en vivo porque ha sido un poquito desastroso cuando he hecho esto, así que ya lo tengo yo traducido. El duelo resulta ser un lugar que ninguno de nosotros conoce hasta que llegamos a él. Anticipamos que alguien cercano a nosotros podía morir, pero no miramos más allá de los pocos días o semanas que siguen inmediatamente a esa muerte imaginada. Malinterpretamos la naturaleza incluso de esos pocos días o semanas, eso es muy interesante. Podríamos esperar sentir una conmoción si la muerte es repentina. No esperamos que, que esa conmoción resulte devastadora y desorientadora tanto para el cuerpo como para la mente. En esta versión del duelo que imaginamos, el modelo será el de la curación. Predominará una cierta tendencia a avanzar. Los días más duros serán los primeros. Imaginamos que el momento que más nos pondrá a prueba será el funeral, lo cual no es cierto, tras el cual tendrá lugar esta hipotética curación. No tenemos forma de saber si el funeral en sí será un momento tranquilizador, una especie de regresión narcótica en la que nos envuelve el cariño de los demás y la solemnidad y el significado de la ocasión. De hecho, es lo que pasa. Tampoco podemos prever la ausencia interminable que vendrá después, el vacío, lo contrario mismo del significado, la sucesión implacable de momentos en los que nos enfrentaremos a la experiencia de la pérdida. Y esta cita que es demoledora, y con esa me quedo yo, solo los que sobreviven a una muerte se quedan realmente solos. Yo creo que esa es la línea la línea que mejor resume la percepción, el estado mental que tiene la persona en duelo después de la pérdida de un ser muy querido, que es eso. Solo los que sobrevivimos a una muerte quedamos realmente solos vis a vis esa persona que se va, ¿no? Nosotros sí que quedamos en ese estado de vacío que deja esa persona que nos, que nos hará falta físicamente, ¿no? Y obviamente la interacción con ella, porque no es nada más una cuestión de verla como un objeto y apreciarla, sino que queremos tener esa convivencia. Si no fuese así, bastaría con que una persona en coma estuviese en coma y podemos verla, ¿no? Aunque aún así también hay un cierto duelo cuando esa persona de pasar de estar en coma fallece, hay un duelo, la pérdida de la esperanza de que pueda regresar, pero creo que es diferente al concepto de la presencia física y de la interacción, y creo que la interacción realmente es lo que duele, ¿no? Por eso hay un duelo cuando perdemos una relación amorosa. Esa persona sigue presente físicamente, pero no tiene ya esa interacción con nosotros o no como la querramos, ¿no? Es un fenómeno que se origina de del mismo afecto sentimental, que puede ser amoroso o de amistad o de familiar. Entonces me parece que el libro, si bien al principio fue duro, al principio cuando mi duelo era muy, muy reciente, fue muy duro, no pude, es un libro, creo yo, que pudiera ser hasta de cabecera para cualquier persona que tiene un luto, para sentirse un poco, siento yo, identificado con este sentimiento y tratar de hacer lo mejor que uno pueda con él, porque siento yo que es algo que no se va a ir, simplemente va a estar ahí en diferentes intensidades hasta el final de nuestra propia vida. Y bueno, yo agradezco a la persona que me prestó el libro, que me lo recomendó. Fue duro, pero deja un mensaje bonito y bueno, lo recomiendo ampliamente para, como dije, para las personas que están pasando por ese momento duro. Estoy leyendo, ahora pasando a otros temas, estoy leyendo un libro de Bernie Sanders, creo que es del 2023, donde habla sobre su campaña política que tuvo en contra de John Biden en las intermediarias, y estoy leyendo un tratado sobre ateísmo con muchos artículos muy interesantes, así que esto va a ser lo que venga, creo yo, en las reseñas. Les mando un saludo a todos, estoy como siempre a sus opiniones, y me gustaría que me recomendasen libros o que me dijeran cuál les gustaría que reseñara, y mientras tanto pues nos estamos viendo, cuídense y estén sanos y salvos. Adiós.